Hola queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder verles de nuevo, dedicarles este video en el reto que nosotros estamos, que es leyendo la Biblia hasta terminarla. El día de hoy terminaremos el libro del Éxodo y nos dejará una bonita enseñanza en el cual Dios ha hecho la obra por medio de sus elegidos. En este caso estamos viendo Moisés y Aarón, quienes van con el pueblo de Israel a la tierra prometida. Pues bienvenidos a todos nuevamente y vamos a continuar con la lectura. Capítulo 24. Después dijo a Moisés: sube a donde Yahvé junto con Aarón, Nadab, Abilú y 70 ancianos de Israel postrados a lo lejos. Moisés se acercará solo a Yahvé, ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con ellos. Moisés vino y transmitió al pueblo las normas y todo el pueblo respondió a una: cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Yahvé, se levantó temprano y construyó al pie del monte un altar con 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes israelitas que ofrecieran holocaustos e inmolaran novillos como sacrificio de la comunión para Yahvé. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas. La mitad de la sangre y la echó en vasijas, la otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces Moisés tomó la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros de acuerdo con todas estas palabras. Moisés subió con Aarón, Nadab y Abiú, acompañados por 70 ancianos de Israel, y pudieron ver a Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro, transparente como el mismo cielo. Él no extendió su mano contra los notables de Israel, que vieron a Dios y después comieron y bebieron. Yahvé dijo a Moisés: sube hacia mí al monte, quédate allí, y te daré las tablas de piedra, con la ley y los mandamientos que he escrito para que los enseñes. Se levantó Moisés con Josué su ayudante y subieron al monte de Dios. Dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur quedarán con vosotros. El que tenga algún problema, que recurra a ellos. Después Moisés subió al monte. La gloria de Yahvé descansaba sobre el monte, que estuvo cubierto por la nube durante 6 días. El séptimo día Yahvé llamó a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Yahvé aparecía a los israelitas como fuego devorador sobre las cumbres del monte. Moisés penetró en la nube y subió al monte. Permaneció allí 40 días y 40 noches. Capítulo 25. Yahvé habló así a Moisés: di a los israelitas que me reserven ofrendas. Me reservaréis la ofrenda de todo lo que ofrezca de corazón. Estas son las ofrendas que reservaréis: oro, plata y bronce, púrpura, violeta y escarlata carmesí, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, cueros finos y maderas de acacia, aceite para el alumbrado, aromas para el óleo de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Hazme un santuario para que yo habite en medio de ellos. Lo harás conforme al modelo de la morada y del mobiliario que voy a mostrarte. Harás un arca de madera de acacia de 12 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. La revestirás de oro puro por dentro y por fuera, y además pondrás en su derredor una moldura de oro. Fundirás para ella 4 anillas de oro que pondrás en sus 4 pies. 2 anillas a un costado y 2 anillas al otro.
Construirás también verales de madera de acacia que revestirás de oro, y los pasarás por las anillas de los costados del arca para transportarla. Los varales deben quedar en las anillas del arca y no se sacarán de allí. En el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar. Construirás asimismo un propiciatorio de oro puro, de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Harás además 2 querubines de oro macizo que ocuparán los 2 extremos del propiciatorio. El primer querubín irá a un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Estarán con las alas extendidas, cubriendo con ellas el propiciatorio uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca y meterás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo desde encima del propiciatorio, de en medio de los 2 querubines colocados sobre el arca del testimonio. Te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. Harás una mesa de madera de acacia y de 2 codos de largo, 1 de ancho y 1 codo y medio de alto. La revestirás de oro puro y le pondrás alrededor una moldura de oro. Colocarás también en torno de ella un reborde de 1 palmo y ancho, con una moldura de oro alrededor del mismo. Le fabricarás 4 anillas de oro que pondrás en 4 ángulos correspondientes a los 4 pies. Las anillas irán junto al reborde para pasar por ellas los varales y transportar la mesa. Construirás los varales con madera de acacia y los revestirás de oro. Con ellos se transportará la mesa. Harás también las fuentes de los vasos, los jarros y las tazas para las libaciones. Los harás de oro puro, y sobre la mesa pondrás perpetuamente delante de mí el pan de la presencia. Fabricarás también un candelabro de oro puro. Harás de oro macizo el candelabro, tanto su pie como su tallo, sus cálices, corolas y flores formarán un cuerpo en él. Saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos de un lado y 3 del otro. El primer brazo tendrá 3 cálices en forma de flor de almendro, con corola y flor. También el segundo brazo tendrá 3 cálices en forma de flor de almendro, con corola y flor, y así los 6 brazos que salen del candelabro. En el mismo candelabro habrá 4 cálices en forma de flor de almendro, con sus corolas y sus flores. Una corola debajo y 2 primeros brazos que forman cuerpo con el candelabro, una corola debajo de los 2 siguientes, y una corola debajo de los 2 últimos brazos. Así harás con los 6 brazos que salen del candelabro. Las corolas y los brazos formarán el cuerpo y el candelabro. Todo ello formará un cuerpo de oro puro macizo. Fabricarás sus 7 lámparas que colocarás encima de madera que den luz al frente. Sus despabiladeras y sus ceniceros serán de oro puro. Se empleará un talento de oro puro para hacer el candelabro con todos sus utensilios. Fíjate bien para que lo hagas conforme al modelo que se te ha de mostrar en el monte. Construirás la morada con 10 tapices en escarlata y de carmesí, pura violeta y escarlata y de carmesí. Bordarás en ellos unos querubines. La longitud de cada tapiz será de 28 codos por 4 de anchura. Todos los tapices tendrán la misma medida. 5 tapices estarán unidos entre sí y lo mismo los otros 5. Pondrás lazos de púrpura violeta en el borde del tapiz
con que termina la primera serie, y lo mismo harás en el borde del tapiz con que termina el segundo conjunto. Pondrás 50 lazos en el primer tapiz y otros 50 en el borde del último tapiz del segundo conjunto, correspondiéndote los lazos unos a otros. Harás 50 broches de oro y escarlatas con ellos entre sí los tapices, para que la morada forme un espacio único. Tejerás también piezas de pelo de cabra para que a modo de tienda cubran la morada. Tejerás 11 de estas piezas. La longitud de cada pieza será de 30 codos por 4 de anchura. Las 11 piezas tendrán la misma medida. Juntarás 5 piezas de una parte y 6 de la otra, y doblarás la sexta pieza ante la fachada de la tienda. Harás 50 lazos en el borde de la última pieza del primer conjunto y 50 lazos en el borde de la última pieza del segundo conjunto. Fabricarás 50 broches de bronce e introducirás los broches en los lazos, uniendo así la tienda, de modo que forme un espacio único. Con las piezas de la tienda exceden en amplitud, harás extender la mitad de la pieza excedente por detrás de la morada. Lo que excede en longitud de las piezas de la tienda, un codo por cada lado, se extenderá a ambos lados de la morada, a un lado y a otro para cubrirla. También harás para la tienda un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo, y encima otro toldo de cueros finos. Fabricarás también para la morada tableros de madera de acacia y los pondrás de pie. Cada tablero tendrá 10 codos de largo y codo y medio de ancho. Llevarás además 2 espigas paralelas. Harás lo mismo para todos los tableros de la morada. Pondrás 20 de los tableros en el flanco del Negev hacia el sur. Harás 40 basas de plata para colocarlas debajo de los 20 tableros. 2 basas debajo de un tablero para sus 2 espigas y 2 basas debajo del otro tablero para sus 2 espigas. Para el segundo flanco de la morada, en la parte del norte, otros 20 tableros con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de un tablero y 2 basas debajo de otro tablero. Para la parte posterior de la morada, la que mira al occidente, harás 6 tableros, y para los ángulos de la morada, en su parte posterior 2 más, que estarán unidos desde abajo hasta arriba hasta la primera anilla. Así se hará con los 2 tableros destinados a los 2 ángulos. Serán pues 8 tableros con sus correspondientes basas de plata, 16 basas, 2 debajo de un tablero y 2 basas debajo de otro tablero. Harás además 5 travesaños de madera de acacia para los tableros de un flanco de la morada, 5 travesaños para los tableros de otro flanco, y 5 travesaños para los tableros de la parte posterior de la morada, la que mira a occidente. El travesaño central pasará a media altura de los tableros de un extremo al otro. Revestirás de oro los tableros y les harás anillas de oro para pasar los travesaños. También revestirás de oro los travesaños. Erigirás la morada conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Confeccionarás también un velo de púrpura, violeta y escarlata de carmesí y lino fino, torsal, y bordarás en él unos querubines. Los colocarás de 4 postes de acacia revestidos de oro, provistos de ganchos de oro y de sus 4 basas de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y allá detrás del velo llevarás el arca del testimonio, y el velo os servirá para que se separar el santo del santo de los santos. Colocarás el propiciatorio sobre el arca del testimonio. En el santo de los santos pondrás la mesa fuera del velo, y frente a la mesa, en el lado meridional de la morada, el candelabro. La mesa irá en el lado norte. Confeccionarás para la entrada de la tienda una cortina de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal, labor de recamador.
Para la cortina harás 5 postes de acacia que revestirás de oro, sus ganchos serán también de oro, y fundirás para ellos 5 basas de bronce. Fabricarás el altar de madera de acacia y tendrá 5 codos de largo y 5 de ancho. Será cuadrado y medirá 3 codos de alto. Hará sobresalir de un cuarto ángulo unos cuernos que formarán el cuerpo, con él lo revestirás de bronce. Le harás ceniceros para las grasas incinerada, badiles y acetres, tenedores y braseros. Todos estos utensilios serán de bronce fundido. Fabricarás para el altar una rejilla de bronce en forma de red, y los 4 extremos de la red fijarás 4 anillas de bronce. La colocarás bajo la cornisa inferior del altar, de modo que llegue desde abajo hasta la mitad del altar. Harás varales para el altar, varales de madera de acacia, que revestirás de bronce. Para transportar el altar, se pasarán estos varales por las anillas de los ambos lados del altar. Harás del altar hueco de paneles y lo harás conforme a lo que te he mostrado en el monte. También construirás el atrio de la morada. Del lado del Negev hacia el sur, el atrio tendrá un cortinaje de lino fino torsal de una longitud de 100 codos a uno de los lados. Sus 20 postes descansarán sobre otras tantas basas de bronce. Sus ganchos y varillas serán de plata. A lo largo del lado septentrional habrá igualmente un cortinaje en una longitud de 100 codos, con sus 20 postes, que descansarán sobre otras tantas bases de bronce. Los ganchos de los postes y de sus varillas será de plata. A lo ancho del atrio, por el lado occidental, habrá un cortinaje de 50 codos. Sus postes serán 10 y 10 igualmente las basas en las que descansarán. La anchura del atrio al este al oriente será de 50 codos. 15 codos tendrá el cortinaje de un lado, con sus 3 postes y sus 3 basas. Por el otro lado, otro cortinaje de 15 codos, que sus 3 postes y sus 3 basas. La puerta del atrio tendrá un tapiz de 20 codos. Tendrá de 20 codos de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. Labor de recamador. Tendrá 4 postes y 4 basas. Todos los postes que rodean al atrio tendrán varillas de plata, sus ganchos serán de plata y sus basas de bronce. El atrio tendrá 6 codos de largo, 50 codos de ancho y 5 codos de alto. Todo de lino fino torsal y con sus basas de bronce. Todos los utensilios de la morada, sean para el servicio que sean, y toda su clavazón serán de bronce, y lo mismo la clavazón del atrio. Mandarás a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva molida por el alumbrado, para alimentar continuamente la llama. Aarón y sus hijos lo tendrán dispuesto delante de Yahvé desde la tarde hasta la mañana, en la tienda, en el encuentro, fuera del velo que cuelga delante del testimonio. Decreto perpetuo será este para las generaciones de los israelitas. Manda que de entre los israelitas se acerquen a ti tu hermano Aarón y sus hijos. Quiero que Aarón ejerza mi sacerdocio, junto con sus hijos Nadab y Abiú, Eliezer e Itamar. Manda confeccionar para Aarón tu hermano vestiduras sagradas que le den majestad y esplendor. Habla con todos los artesanos hábiles, a quienes he llenado de espíritu de sabiduría, para que confeccionen las vestiduras de Aarón y puedan ser consagrados sacerdote mío. Harán las vestiduras siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una tiara
y una faja. Harán pues a tu hermano Aarón y a sus hijos vestiduras sagradas para que ejerzan mi sacerdocio. Tomarán para ello oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino. Bordad el efod de oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino, torsal. Se lo pondrán 2 hombreras y se fijará por sus 2 extremos. La cinta con que te ciña el efod será la misma anchura y la formará con él una misma pieza, de oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino torsal. Tomarás 2 piedras de ónice sobre las que grabarás los nombres de los israelitas, 6 de sus nombres en una piedra y 6 restantes en la otra, por orden de nacimiento. Igual que se tallan las piedras y se graben de los sellos, así harás grabar esas 2 piedras con los nombres de los israelitas. Las harás engrasar en engastes de oro. Después pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, de modo que me hagan recordar a los hijos de Israel. Así llevará Aarón sus nombres sobre sus 2 hombros, pero para recuerdo delante de Yahvé. Harás engarces de oro y también 2 cadenillas de oro puro. Las harás trenzadas a manera de cordones y fijarás las cadenillas trenzadas en los engarces. Bordarás también en el pectoral del juicio y lo harás al estilo de la labor del efod. Utilizarás para esa labor oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino torsal. Será cuadrado y doble de 1 palmo, de largo y de otro de ancho. Lo llenarás de pedrería que irá dispuesta en 4 hileras. En la primera hilera un sardio, un topacio y una esmeralda. En la segunda hilera un rubí, un zafiro y un diamante. En la tercera hilera un ópalo, una ágata y una amatista. En la cuarta hilera un crisólito, un ónice y un jaspe, que estarán engastadas en oro. Las piedras corresponderán a los nombres de los hijos de Israel, 12. Como sus nombres estarán grabadas como los sellos, cada una con su nombre conforme a las 12 tribus. Para el pectoral fabricarás cadenillas de oro puro, trenzadas a manera de cordones, y harás también para el pectoral 2 anillas de oro que fijarás a sus 2 extremos. Pasarás los 2 cordones de oro por las 2 anillas en los extremos del pectoral. Unirás los 2 extremos a los 2 lados, a los 2 cordones, a los 2 engarces, y los fijarás en la parte delantera de las hombreras del efod. Harás otras 2 anillas de oro que pondrás en los 2 extremos del pectoral, en el borde interior que mira hacia el efod. Fabricarás otras 2 anillas de oro y las fijarás en la parte inferior de las 2 hombreras del efod, por delante cerca de su unión encima de la cinta del efod. Sujetarán el pectoral por sus anillas a las anillas del efod con su cordón de púrpura violeta, para que el pectoral quede sobre la cinta del efod y no se desprenda del efod. Así llevará Aarón sobre su corazón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, siempre que entre en el santuario para recuerdo perpetuo delante de Yahvé. En el pectoral del juicio sobre el corazón de Aarón cuando se presente ante Yahvé, así llevará Aarón constantemente sobre su corazón delante de Yahvé el oráculo de los israelitas. Tejerás un manto del efod, todo él de púrpura violeta. Habrá en su centro una abertura para la cabeza. Esta abertura llevará un derredor, una orla tejida con el cuello con una cota para que no se rompa.
En todo su ruedo inferior harás granadas de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. Y entre ellas también alrededor pondrás campanillas de oro, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, así por todo el ruedo inferior del manto. Aarón lo llevará en su ministerio y se oirá el tintineo cuando entre en el santuario ante Yahvé, y cuando salga, así no morirá. Fabricarás además una lámina de oro puro en la que grabarás, como se graban en los sellos, consagrado a Yahvé. La sujetarás con un cordón de púrpura violeta, de modo que éste fija sobre la tiara, irá colocada en la parte delantera de la tiara. Quedará sobre la frente de Aarón, pues Aarón cargará con por las faltas cometidas por los israelitas en las cosas sagradas, es decir, al ofender toda clase de santas ofrendas, la tendrá siempre sobre su frente, para que hallen favor delante de Yahvé. Tejerás la túnica con un lino fino, harás también la tiara de lino fino y la faja con un brocado. Confeccionarás túnicas para los hijos de Aarón. Les darás también fajas y mitras que les den majestad y esplendor. Vestirás así a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás, los investirás y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. Hazles también calzones de docio. Hazles también calzones de lino para cubrir su desnudez desde la cintura hasta los muslos. Aarón y sus hijos los llevará al entrar en la tienda del encuentro o al acercarse al altar para oficiar en el santuario, para que no incurran en culpa y mueran. Decreto perpetuo será este para él y su prosperidad. Capítulo 29. Para consagrarlos a mi sacerdocio, has de proceder con ellos de esta manera. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto, panes ácimos y tortas sin levadura, unas amasadas con aceite y otras untadas en aceite. Las harás con flor de harina de trigo. Las pondrás en un canastillo y las presentarás en él junto con el novillo y los 2 carneros. Mandarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro, donde los bañarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto del ephod, el ephod y el pectoral, que ceñirás con la cinta del ephod. Pondrás la tiara sobre la cabeza y sobre la tiara colocarás la diadema sagrada. Entonces tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y así lo ungirás. Harás igualmente que se acerquen sus hijos y los vestirás con túnicas, ceñirás a Aarón y a sus hijos las fajas y les pondrás las mitras. A ellos les corresponderá el sacerdocio por decreto perpetuo, así investirás a Aarón y a sus hijos. Presentarás el novillo ante la tienda del encuentro y Aarón y sus hijos impondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. Luego inmolarás el novillo delante de Yahvé, a la entrada de la tienda del encuentro. Tomarás sangre del novillo y untarás con tu dedo los cuernos del altar, luego derramarás toda la sangre al pie del altar. Quitarás todo el sebo que cubre las entrañas, el que queda junto al hígado, y los 2 riñones con el sebo que se envuelve, para quemarlo en el altar. Pero quemarás fuera del campamento la carne del novillo con su piel y sus excrementos. Es sacrificio por el pecado. Después tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre su cabeza. Una vez inmolado el carnero, tomarás su sangre y la derramarás en torno al altar. Luego despedazarás al novillo
y lavarás sus entrañas y sus patas. Las pondrás sobre sus porciones y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero en el altar. El holocausto para Yahvé clama aroma, es holocausto para Yahvé calmante aroma de manjares abrazados en honor a Yahvé. Tomarás también el segundo carnero, y Aarón y sus hijos impondrán sus manos sobre su cabeza. Una vez inmolado, tomarás su sangre y untarás con ella el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Y derramarás la sangre alrededor del altar. Tomarás luego sangre de la que está sobre el altar y el óleo de la unción para rociar a Aarón y a sus vestiduras, a sus hijos y las vestiduras de sus hijos juntamente con él. Así quedará consagrado él y sus vestiduras, y con él sus hijos y sus vestiduras de sus hijos. Tomarás después el sebo de este carnero y junto con la cola, el sebo que cubre las entrañas, el que queda junto al hígado, los 2 riñones, con el sebo que lo envuelve la pierna derecha, porque se trata del carnero de la investidura. Después tomarás del canastillo de los panes ácimos que están delante de Yahvé, un pan redondo, una torta de pan de aceite y otra untada de aceite. Lo pondrás sobre las palmas de las manos de Aarón y de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Yahvé. Después lo tomarás de sus manos y lo quemarás en el altar junto al holocausto, como calmante aroma ante Yahvé. Es un manjar abstracto en honor a Yahvé. Tomarás también el pecho del carnero inmolado por la investidura de Aarón y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Yahvé. Esa será tu porción. Así santificarás el pecho de la ofrenda mecida y de la piedra de la ofrenda reservada, es decir, lo que ha sido mecido y reservado del carnero de la investidura de Aarón y de sus hijos. Según decreto perpetuo, presentarán a Aarón y a sus hijos como porción recibida de los israelitas, porque es ofrenda reservada. Será reservada de lo que ofrecen los israelitas en sus sacrificios de comunión como ofrenda reservada a Yahvé. Las vestiduras sagradas de Aarón serán después de él para sus hijos, de modo que, vestidos con ellas, sean ungidos e investidos. Por 7 días las vestirá aquel de sus hijos que le suceda como sacerdote, entre en la tienda del encuentro para oficiar en el santuario. Tomarás después el carnero de la investidura y comerás su carne en lugar sagrado. Aarón y sus hijos comerán a la entrada de la tienda del encuentro la carne del carnero y el pan del canastillo. Comerán aquello que ha servido para su expiación al investirlos y consagrarlos, pero que ningún laico coma de ello porque es cosa sagrada. Si a la mañana siguiente sobra algo de la carne o del pan de la investidura, lo quemarán. No ha de comerse porque es cosa sagrada. Esto es lo que has de hacer con Aarón y con sus hijos, según todo lo que te he mandado. Investirás 7 días en la investidura. Ofrecerán diariamente un novillo en expiación como sacrificio por el pecado, y purificarás mediante su expiación el altar, que ungirás para consagrarlo. 7 días harás la expiación por el altar y los santificarás. El altar será cosa sacratísima, todo cuanto toque el altar quedará consagrado. Esto es lo que has de ofrecer sobre el altar: 2 corderos primales cada día perpetuamente. Ofrecerás un cordero por la mañana y otro entre 2 luces. Con el primer cordero utilizarás 1/10 de medida de flor de harina amasada con 1/4 de sectario de aceite de oliva molida, y como
libación 1/4 de sectario de vino. Ofrecerás el otro cordero entre 2 luces, lo ofrecerás con la misma oblación que a la mañana y con la misma libación, con calmante aroma del manjar abrasado en honor de Yahvé. En holocausto perpetuo de generación en generación ante Yahvé, a la entrada de la tienda del encuentro donde me encontraré contigo, para hablarte allí. Me encontraré con los israelitas en ese lugar que será consagrado por mi gloria. Consagraré la tienda del encuentro y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que ejerzan mi sacerdocio. Moraré en medio de los israelitas y seré su Dios, y reconocerán que yo soy Yahvé su Dios, que los sacó del país de Egipto para morar entre ellos. Yo, Yahvé su Dios. Harás también un altar para quemar el incienso. Lo construirás con madera de acacia, será cuadrado, con 1 codo de largo y otro de ancho, y medirá 2 codos de alto. Sus cuernos formarán un solo cuerpo en él. Lo revestirás de oro puro para tanto su parte superior como sus costados, así como sus cuernos. Pondrás en su alrededor una moldura de oro, y debajo de la moldura a los costados colocarás 2 anillas. Las pondrás a ambos lados para meter por ellas los varales con que transportarlo. Harás los varales de madera de acacia y los revestirás de oro. Colocarás el altar delante del velo y en este junto al arca del testimonio y ante el propiciatorio que cubre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. Aarón quemará en él incienso aromático, lo quemará todas las mañanas al preparar las lámparas, y lo quemará también cuando al atardecer alimente las lámparas. Será incienso continuo a Yahvé de generación en generación. No ofrezcáis sobre el incienso profano, ni holocaustos, ni oblación, ni derraméis sobre él libación alguna. Aarón hará expiación una vez al año sobre los cuernos de este altar, con la sangre del sacrificio por el pecado, es decir, el de la expiación, para expiación por él una vez al año a lo largo de vuestras generaciones. Cosa sacrantísima es el altar en honor a Yahvé. Yahvé habló a Moisés: cuando cuentes el número de los israelitas para hacer su censo, cada uno pagará a Yahvé el rescate por su vida al ser empadronado, para que no haya plaga entre ellos con motivo del empadronamiento. Cada uno de los comprendidos en el censo deberá entregar medio ciclo en ciclos del santuario. Este ciclo equivale a 20 óbolos. El tributo reservado a Yahvé será en medio del ciclo. Todos los comprometidos en el censo de 20 años en adelante pagarán el tributo reservado a Yahvé. Cuando paguéis el tributo a Yahvé como rescate de vuestras vidas, el rito como rescate, el rico no pagará más del medio ciclo, ni el pobre menos. Tomarás el dinero del rescate de los israelitas y lo entregarás para el servicio de la tienda del encuentro, y servirá a los israelitas de recordatorio ante Yahvé por el rescate de sus vidas. Yahvé habló así a Moisés: fabrica una pila de bronce, con una base también de bronce para las abluciones. Colócala entre la tienda del encuentro y el altar, echa agua en ella, para que Aarón y sus hijos puedan lavarse las manos y los pies, porque antes de entrar en la tienda del encuentro se han de lavar con agua para no morir. También deberán hacerlo antes de acercarse al altar para el ministerio de quemar los manjares que se abrasan en honor a Yahvé. Se lavarán las manos y los pies y no morirán. Este será decreto perpetuo para ellos, para Aarón y su posteridad de generación en generación. Yahvé habló así a Moisés: toma aromas selectos, 500 ciclos de mirra pura, la mitad, o sea, 250 de cinamomo, 250 de caña aromática, 500 de casia en ciclos del santuario,
y un sectario de aceite de oliva. Prepararás todos ellos el óleo para unción sagrada, un perfume aromático tal como lo prepara una perfumista. Este será el óleo para la unción sagrada. Con él ungirás la tienda del encuentro y el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la pila con su base. Así consagrarás y serás cosa sacratísima. Todo cuanto los toque quedará santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. Habla a los israelitas y diles: este será para vosotros el óleo de la unción sagrada y de generación en generación. No debe derramarse sobre el cuerpo de ningún hombre. No haréis ningún otro de composición parecida a la suya. Santo y lo tendréis, santo es y lo tendréis por cosa sagrada. Cualquiera que prepare otro semejante o lo derrame de él sobre un laico será exterminado de su pueblo. Yahvé dijo a Moisés: procúrate de cantidades iguales aromas, estacte, uña marina y galvano, especias aromáticas e incienso puro. Prepara con ellos, según el arte de la perfumista, un incienso perfumado sazonado con sal puro y santo. Pulverizarás una parte de lo pondrás delante del testimonio en la tienda del encuentro, donde yo me encontraré contigo. Será para vosotros cosa sacratísima. Y en cuanto a la composición de este incienso que vas a hacer, no la imitéis para vuestro uso. La tendrás para consagrarlo a Yahvé. Cualquiera que prepare otro semejante para aspirar su fragancia, será exterminado de en medio de su pueblo. Yahvé habló así a Moisés: he designado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y le he llenado del Espíritu de Dios, concediéndole habilidad, pericia y experiencia en toda clase de trabajos. Así podrá concebir y realizar proyectos de oro, plata y bronce, labrar piedras de engaste, tallar la madera y ejecutar cualquier obra o cualquier otra labor. Le he dado por colaborador a Onoliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y además he infundido habilidades en los hombres capaces, de modo que puedan elaborar todo cuanto los he mandado. La tienda del encuentro, el arca del testimonio, el propiciatorio que la cubre y todos los utensilios de la tienda, la mesa con sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la pila con su base, las vestiduras de ceremonia, las vestiduras sagradas del sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para las funciones sacerdotales, el óleo de la unción, el incienso aromático para el santuario. Ellos lo harán conforme a todo lo que he ordenado. Yahvé habló así a Moisés: di a los israelitas: no dejéis de guardar mis sábados, porque el sábado es una señal entre mí y vosotros, de generación en generación, para que sepáis que yo soy Yahvé, el que os santificó. Guardad el sábado, pues debe ser sagrado para vosotros. El que lo profane morirá. Todo el que haga algún trabajo en él será exterminado en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo será día de descanso completo, consagrado a Yahvé. Todo aquel que trabaje en sábado morirá. Los israelitas guardarán el sábado y lo celebrarán de generación en generación como alianza perpetua.
será una señal perpetua entre mí y los israelitas. Pues en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y el día séptimo descansó y tomó un respiro. Después de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió en torno a Aarón y le dijo: Anda, haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. Aarón le respondió: Quitad de las orejas los pendientes de oro de vuestras mujeres, hijos e hijas, y traédmelos. Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro de las orejas y los entregó a Aarón. Él los tomó de sus manos, los fundió, y en un molde hizo un becerro de fundición. Entonces ellos exclamaron: Este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Al verlo, Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció: Mañana habrá fiesta en honor a Yahvé. Al siguiente día se levantaron de madrugada y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó a comer y beber y después se levantó para divertirse. Yahvé dijo a Moisés: Anda, baja, porque se ha pervertido tu pueblo, el que sacaste del país de Egipto. Bien pronto se ha apartado del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Este es tu Dios Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Y añadió Yahvé a Moisés: Ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Pero Moisés trató de aplacar a Yahvé, su Dios, diciendo: ¿Por qué, oh Yahvé, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste del país de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de decir los egipcios que los sacaste con mala intención para matarlos en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Abandona el ardor de tu cólera y arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes por ti mismo juraste: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de lo que os he hablado se los daré a vuestros descendientes, que la heredarán para siempre. Entonces Yahvé renunció a lanzar el mal con lo que había amenazado al pueblo. Moisés se volvió y bajó del monte con las tablas del testimonio en sus manos, tablas escritas por ambos lados. Por una y por otra cara estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada en las tablas. Al oír Josué las voces y el griterío del pueblo, dijo a Moisés: Hay gritos de guerra en el campamento. Respondió Moisés: No es grito de victoria, no es grito de derrota, es grito de algazara lo que oigo. Al acercarse al campamento y al ver el becerro y las danzas, Moisés ardió de ira, arrojó las tablas y les hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó, lo molió, lo esparció en el agua y se lo dio beber a los israelitas. Moisés preguntó a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo para que le cargues con esta gran culpa? Aarón respondió: No se encienda la ira de mi señor. Tú sabes que este pueblo es obstinado. Me pidieron que les fabricase un Dios que les guiase, pues decían que no sabía qué le había sucedido a ese Moisés que le había sacado del país de Egipto. Yo les contesté que el que tuviera oro, de que se desprendiese de él, ellos se lo quitaron, me lo dieron, y yo eché a fuego y salió este becerro. Moisés vio al pueblo que estaba desenfrenado,
pues Aarón le había permitido entregarse a la idolatría en medio de sus adversarios. Entonces Moisés se plantó a la puerta del campamento y exclamó: «A mí los de Yahvé», y se le unieron todos los hijos de Leví. Él les dijo: «Este es Yahvé, el Dios de Israel. Ceñíos cada uno vuestra espada al costado, pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta, y matad a cada uno de su hermano, a su amigo o a su pariente». Los hijos de Leví cumplieron la orden de Moisés. Aquel día cayeron 3000 hombres del pueblo. Luego dijo Moisés: «Hoy habéis recibido la investidura como sacerdotes de Yahvé. Cada uno consta con vuestros hijos y vuestros hermanos para que él os dé hoy la bendición». Al día siguiente Moisés dijo al pueblo: «Habéis cometido un gran pecado. Ahora subiré a Yahvé, acaso pueda obtener el perdón para vuestro pecado». Moisés volvió a Yahvé y dijo: «Este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un dios de oro. Pero ahora, si quieres perdonar su pecado, si no, borradme del libro de lo que has escrito». Yahvé respondió a Moisés: «Al que haya pecado contra mí lo borraré yo de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo a donde te he dicho. Mi ángel irá delante de ti, mas llegará un día en que los castigaré por su pecado». Y Yahvé castigó al pueblo por lo que había hecho en el becerro fabricado por Aarón. Yahvé dijo a Moisés: «Anda, vete con el pueblo que sacaste del país de Egipto, y a la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: se la daré a tu descendencia. Enviaré delante de ti a un ángel y expulsaré al cananeo, a los amorreos, al hitita, al pirisita, al jibita y al jebuseo. Sube a la tierra que mana leche y miel, y yo subiré contigo, pues eres un pueblo obstinado, y te destruiría en el camino». Al oír el pueblo tan duras palabras, hizo duelo y nadie se vistió de gala. Yahvé dijo a Moisés entonces: «Di a los israelitas que son un pueblo obstinado, que si yo saliera en un solo momento con ellos, los destruiría. Ahora pues, que se quiten sus galas, ya veré lo que hago con ellos». Los israelitas se despojaron de sus galas desde el monte Horeb. Moisés tomó la tienda y la instaló en ciertas distancias fuera del campamento. La llamó tienda del encuentro, en el que tenía que consultar a Yahvé. Salía hacia la tienda del encuentro fuera del campamento. Cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie a la puerta de su tienda, siguiendo con la vista a Moisés hasta que entraba en la tienda. Al entrar Moisés en la tienda, bajaba la columna de nube y se detenía en la puerta de la tienda, mientras Yahvé hablaba con Moisés. El pueblo, al ver la columna de nube a la puerta de la tienda, se prosternaba junto a la puerta de la tienda, pues Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego Moisés volvía al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se apartaba del interior de la tienda. Moisés dijo a Yahvé: «Tú me has dicho que conduzca a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo. A pesar de haberme dicho que me conoces por mi nombre y que he obtenido tu favor, ahora pues, si realmente he obtenido tu favor, enséñame tu camino y sabré que he obtenido tu favor. Mira que esta gente es tu pueblo». Y Yahvé respondió: yo mismo iré contigo y te daré descanso. Moisés contestó: si no vienes tú mismo, no nos hagas partir de aquí, pues ¿en qué podrá conocerse que tu pueblo y yo hemos obtenido tu favor, sino en el hecho de que tú vas con nosotros? Así tu pueblo y yo nos distinguiremos de todos los pueblos que hay sobre la tierra. Yahvé respondió a Moisés: haré también esto que me pides, pues has obtenido mi favor y yo te conozco por tu nombre. Moisés dijo a Yahvé: déjame ver tu gloria.
Él le contestó: yo haré pasar ante tu vida toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé. Pues concedo mi favor a quien yo quiero y tengo misericordia con quien quiero. Y añadió: pero mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede verme y seguir con vida. Yahvé añadió: aquí hay un sitio junto a mí, ponte sobre la roca. Al pasar mi gloria te meteré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano para que yo haya pasado. Pues apartaré mi mano para que veas mis espaldas, pero mi rostro no lo verás. Yahvé dijo a Moisés: tállate 2 tablas de piedra, como las primeras, sube donde mí al monte, y yo escribiré en ellas las palabras que había en las primeras tablas que rompiste. Prepárate para mañana, sube temprano al monte Sinaí y aguárdame allí en la cumbre del monte. Que nadie suba contigo ni aparezca nadie en todo el monte, ni siquiera las ovejas o las vacas pasten en el monte. Moisés labró 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó temprano y subió al monte Sinaí, como le había mandado Yahvé, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Yahvé descendió en una nube y se detuvo allí junto a él. Moisés invocó el nombre de Yahvé. Yahvé pasó por delante de él y exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, que castiga las culpas de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Al instante Moisés se inclinó a tierra y se postró, y dijo: Señor mío, si he obtenido tu favor, dígnese mi Señor ir en medio de nosotros. Aunque este sea un pueblo obstinado, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y haznos tu heredad. Él respondió: voy a hacer una alianza, realizaré maravillas ante tu pueblo como no han hecho en toda la tierra o en nación alguna. Y todo el pueblo que te rodea verá las maravillas que es la obra que yo, Yahvé, voy a hacer contigo. Observa lo que yo mando hoy. Voy a expulsar de tu paso al amorreo, al cananeo, al hitita, al pericita, al jibita, al jebuseo. Pero guárdate de hacer alianza con los habitantes del país donde vas a entrar, pues sería un lazo en medio de ti. Destruid sus altares, destrozad sus estelas y romped sus postes sagrados. No te postres ante los dioses extraños, pues Yahvé se llama celoso, es un Dios celoso. No hagas alianza con los habitantes del país, pues cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te invitarán a participar en sus sacrificios. No tomes a sus hijas para tus hijos, pues sus hijas se prostituirán con sus dioses y prostituirán a tus hijos con sus dioses. No hagas dioses de metal fundido. Guarda la fiesta de los ácimos durante 7 días, comerás panes ácimos, como le mandé en el tiempo señalado en el mes de Abib, pues el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primogénito es mío, y todo primer nacido macho de vaca o de oveja es mío. El primer nacido del asno lo rescatará una oveja, y si no rescatas, lo desnucas. Rescatarás todos los primogénitos de tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Durante 6 días trabajarás, pero el 7º descansarás, y en la siembra, en la siega descansarás. Celebrarás la fiesta de las semanas al comenzar la siega del trigo, y las fiestas de la cosecha y al final del año. 3 veces al año se presentarán todos tus varones ante el Señor Yahvé, Dios de Israel. Cuando expulse a las naciones delante de ti y ensanche tus fronteras, nadie condicionará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentarte ante Yahvé tu Dios. No ofrezcas pan fermentado junto con la sangre de mi sacrificio,
ni guardes para el día siguiente parte de la víctima de la Pascua. Lleva a casa de Yahvé, tu Dios, los primeros frutos de tu suelo. No cuezas el cabrito en la leche de tu madre. Yahvé dijo a Moisés: escribe estas palabras, pues a tenor de ellas hago alianza contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con Yahvé 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua. Y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Luego bajó Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al bajar no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante, por haber hablado con Dios. Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel de su rostro radiante y temieron acercarse a él. Moisés llamó a Aarón y todos los jefes de la comunidad y se volvieron hacia él. Y Moisés habló con ellos. A continuación se acercaron todos los israelitas y él les transmitió cuanto Yahvé le había dicho en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se puso un velo sobre el rostro. Siempre que Moisés se presentaba delante de Yahvé para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Al salir transmitía a los israelitas lo que le había mandado. Los israelitas veían la piel del rostro de Moisés radiante y Moisés se ponía de nuevo el velo hasta que volvía a hablar con Yahvé. Capítulo 35. Moisés reunió a toda la comunidad de los israelitas y les dijo: esto es lo que Yahvé ha mandado hacer. Durante 6 días se trabajará, pero el día séptimo será sagrado para vosotros, día de descanso completo en honor a Yahvé. Cualquiera que trabaje en ese día morirá. En ninguna de vuestras moradas encenderéis fuego en día de sábado. Moisés habló así con toda la comunidad de los israelitas. Esta es la orden de Yahvé. Reservad de vuestros bienes una ofrenda para Yahvé. Todos los que le ofrezcan de corazón reserven ofrenda para Yahvé: oro, plata y bronce, púrpura, violeta y escarlata, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, cueros finos y maderas, acacia, aceite para el alumbrado, aromas para el óleo de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y pectoral. Que todos los artífices hábiles que haya entre vosotros vengan a realizar cuanto Yahvé ha ordenado: la morada, su tienda y su toldo, sus broches, sus tableros, sus travesaños, sus postes y sus basas, el arca y sus varales, el propiciatorio y el velo que lo cubre, la mesa con sus varales y todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro para el alumbrado y todos sus utensilios, y sus lámparas, y el aceite del alumbrado, el altar del incienso con sus varales, el óleo de la unción, el incienso aromático, la cortina del vano de la entrada de la morada, el altar de los holocaustos con su rejilla de bronce, sus varales y todos sus utensilios, y la pila con sus bases, los cortinajes del atrio con sus postes y sus basas, el tapiz de la entrada del atrio, la clavazón de la morada y la clavazón de los atrios de sus cuerdas, los ornamentos de ceremonia para oficiar el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para sus funciones sacerdotales. Entonces toda la comunidad de los israelitas se retiró de la presencia de Moisés. Todos los hombres generosos, impulsados por su espíritu, vinieron a traer ofrenda reservada a Yahvé para los trabajos de la tienda del encuentro, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Venían hombres y mujeres y ofrecían de corazón zarcillos y pendientes, anillos, collares y toda clase de objetos de oro, el oro que cada uno presentaba como ofrenda mecida para Yahvé, cuanto poseían púrpura, violeta y escarlata y carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y cueros finos, los traían también.
Cuantos pudieron reservar una ofrenda de plata o de bronce, la llevaron como ofrenda reservada a Yahvé. Lo mismo hicieron los que poseían madera de acacia, que sirviera para los trabajos de la obra. Todas las mujeres hábiles en el oficio hilaron con sus manos y llevaron la púrpura, violeta y escarlata, el carmesí y lino fino que había hilado. Todas las mujeres hábiles en hilar y bien dispuestas hilaron pelo de cabra. Los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral, aromas y aceite para el alumbrado, para el óleo de la unción y para el incienso aromático. Todos los israelitas, hombres y mujeres cuyo corazón les había impulsado llevar algo para cualquiera de los trabajos que Yahvé, por medio de Moisés, les había encomendado, presentaron sus ofrendas voluntariamente a Yahvé. Moisés dijo entonces a los israelitas: Mirad, Yahvé ha designado a Bezalel, hijo de Urir, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y le ha llenado del Espíritu de Dios, confiriéndole habilidad, pericia y experiencia en toda clase de trabajos para concebir y realizar proyectos en oro, plata y bronce, para labrar piedras de engaste, tallar la madera y ejecutar cualquier otra labor de artesanía. A él y a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, le ha concebido el don de enseñar. Les ha llenado de habilidad para toda clase de labores en talla y bordado, en recamado de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino, y en labores de tejidos. Son capaces de ejecutar toda clase de trabajos y de idear proyectos. Así pues, Bezalel, Oholiab y todos los hombres hábiles a quienes Yahvé había concedido habilidades, pericia para poder realizar todos los trabajos en servicio del santuario, ejecutaron todo conforme había mandado Yahvé. Moisés llamó a Bezalel y a Oholiab y a todos los artesanos a quienes Yahvé había concebido habilidad y estaban dispuestos a realizar cualquier trabajo. Recibieron de Moisés todas las ofrendas que los israelitas habían reservado para la ejecución de la obra del santuario. Entre tanto, los israelitas seguían entregando a Moisés cada mañana ofrendas voluntarias. Por eso todos los artífices dedicados a los trabajos del santuario dejaron cada cual su trabajo y fueron a decir a Moisés: La gente entrega más de lo que se precisa para la realización de las ofrendas de Yahvé ha mandado hacer. Entonces Moisés mandó a correr la voz por el campamento de que ni hombres ni mujeres reserven ya más ofrendas para el santuario. Así que la gente suspendió su aportación, pues había material suficiente para ejecutar todos los trabajos y aún sobraba. Entonces los artífices más expertos de entre los que ejecutaban el trabajo hicieron la morada, con 10 tapices de lino fino torsal de púrpura, violeta y escarlata y de carmesí, con querubines bordados. Cada tapiz medía 28 codos de largo por 4 de ancho. Todos los tapices tenían la misma medida. Unió 5 tapices entre sí, lo mismo los otros 5. Puso lazos de púrpura violeta en el borde del tapiz, como también en el borde del tapiz con lo que termina el segundo conjunto. Colocó 50 lazos en el primer tapiz y otros 50 en el borde del último tapiz del segundo conjunto, correspondiendo los lazos unos a otros. Fabricó también 50 broches de oro y con los broches enlazó entre sí los tapices, de modo que la morada vino a formar un espacio único. Tejió también piezas de pelo de cabra para que a modo de tienda cubriera la morada. Tejió 11 de estas piezas, cada pieza medía 30 codos de largo por 4 de ancho. Las 11 piezas tejidas de la misma medida. Juntó 5 piezas en una parte y 6 en la otra. Colocó 50 lazos en el borde de la última pieza en el primer conjunto y 50 lazos en el borde de la última pieza del segundo conjunto. Fabricó 50 broches de bronce para unir la tienda, formando un espacio único,
Hizo además para la tienda un toldo de pieles y carnero teñidas de rojo, y encima otro lado de cueros finos. Fabricó para la morada los tableros de madera de acacia y los colocó en posición vertical. Cada tablero medía 10 codos de largo por codo y medio de ancho. Tenía además 2 espigas paralelas. Hizo lo mismo para todos los tableros de la morada. Instaló los tableros para la morada 20 en el flanco del Negev hacia el sur, y fabricó 40 bases de plata para colocarlas debajo de los 20 tableros. 2 basas debajo de un tablero para sus 2 espigas y 2 basas debajo del otro tablero para sus 2 espigas. Para el segundo flanco de la morada, la parte del norte, hizo otro 20 tableros. Con sus 40 basas de plata, 2 basas iban debajo de un tablero y otras debajo del otro. Para la parte posterior de la morada, hacia el occidente, hizo tableros para los ángulos de la morada. En su parte posterior 2 más, que estaban unidos desde abajo hasta arriba, hasta la primera anilla. Así lo hizo con los 2 tableros destinados a los 2 ángulos. Era pues 8 tableros con sus basas de plata, 16 basas, 2 debajo de cada tablero. Después construyó travesaños de madera, de acacia, 5 travesaños para los tableros de un flanco de la morada, 5 travesaños más por los tableros de otro flanco de la morada, y otros 5 para los tableros de la parte posterior de la morada hacia el occidente. Instaló el travesaño central de la suerte, que pasase a media altura de los tableros, de un extremo al otro. Revistió de oro los tableros, de oro hizo también sus anillas para pasar los travesaños, y los revistió igualmente de oro. Tejió el velo de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal, y bordó en él unos querubines. Para colocarlo fabricó 4 postes de acacia revestidos de oro y provistos de ganchos de oro. Fundió para ellos 4 bases de plata. Hizo para la entrada de la tienda una cortina de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. Labor de recamador, como sus 5 postes y sus ganchos, revistió de oro sus capiteles y sus varillas, y fundió en bronce sus 5 basas. Bezalel construyó el arca con madera de acacia. Medía 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho, y codo y medio de alto. La revistió de oro puro por dentro y por fuera, y además puso en su derredor una moldura de oro. Fundió 4 anillas de oro para sus 4 pies, 2 anillas en un costado y 2 anillas al otro. Fabricó también vaраlas de madera de acacia y revistió de oro. Pasó las vaраlas por las anillas de oro de los costados del arca para traspasarla. Después hizo un propiciatorio de oro puro, de 2 codos y medio de largo y 2 codos y medio de ancho. Fabricó igualmente 2 querubines de oro macizo. Los hizo en los 2 extremos del propiciatorio, el primero en un extremo y el segundo querubín en el otro. Los querubines iban formando de un cuerpo con propiciatorio en sus 2 extremos. Los querubines tenían las alas extendidas hacia arriba, y con ellas cubrían el propiciatorio. Estaban colocados uno al frente del otro, con caras vueltas hacia el propiciatorio. Construyó además la mesa de madera de acacia, que medía 2 codos de largo, 1 codo de ancho y 1 codo y medio de largo. Lo revistió de oro puro y lo puso alrededor de la altura de oro. Hizo además en torno de ella un reborde de 1 palmo de ancho con una moldura de oro alrededor del mismo. Le hizo 4 anillas de oro y puso anillas en las alturas, en los 4 ángulos correspondientes a sus 4 pies. Junto al reborde se hallaban las anillas para pasar por ellas
los varales y transportar la mesa. Hizo los varales de madera de acacia y los revistió de oro. Asimismo fabricó con oro puro los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus fuentes, sus vasos, sus tazas y sus jarros con los que hacían las libaciones. Fabricó el candelabro con oro puro, lo hizo de oro macizo, su pie y su tallo, sus cálices, corolas y flores. Formaban con él un cuerpo, de un lado salían 6 brazos, 3 brazos de un lado y 3 brazos del otro. El primer brazo tenía 3 cálices de forma de flor de almendro con su corola y su flor. También el segundo brazo tenía 3 cálices de forma de que la flor del almendro con su corola y su flor, y asimismo 6 brazos que salían del candelabro. En el mismo candelabro había 4 cálices en forma de flor de almendro con sus corolas y sus flores, una corola debajo y 2 primeros brazos que formaban cuerpo con él, una corola debajo de los siguientes y una corola debajo de los 2 últimos brazos, así con los 6 brazos que salían del mismo. Las corolas y los brazos formaban un cuerpo con el candelabro, todo ello formaba un cuerpo de oro puro macizo. Hizo también de oro puro sus 7 lámparas, sus despabiladeras y sus ceniceros. Empleó un tablero de oro puro para el candelabro y todos sus utensilios. Fabricó también con madera la acacia del altar. Fabricó también de madera de acacia el altar del incienso, que era cuadrado. Medía codo de largo, otro codo de ancho y 2 codos de alto. Sus cuernos formaban un solo cuerpo con él. Lo revistió de oro puro por su parte superior y sus costados y también sus cuernos. Puso en su derredor una moldadura de oro. Y debajo de la moldadura, a los 2 costados, colocó 2 anillas a sus 2 lados para meter por ellas los varales para transportarlo. Hizo los varales de madera de acacia y los revistió de oro. Preparó también el óleo sagrado de la unción y el incienso aromático puro como lo prepara una perfumista. Fabricó el altar de los holocaustos con la madera de acacia. Era curado y medía 5 codos de largo, 5 codos de ancho y 3 codos de alto. Hizo sobresalir con su cuadro ángulos. Hizo sobresalir de sus 4 ángulos unos cuernos que formaban un solo cuerpo con él, y los revistió de bronce. Elaboró además todos los utensilios del altar, los ceniceros, los badiles, los acetres, los tenedores, los braseros. Todos sus utensilios eran en bronce fundido. Fabricó también para el altar una rejilla de bronce en modo de red bajo la cornisa inferior, de modo que llegaba hasta la mitad del altar. Fijó 4 anillas para los 4 extremos de la rejilla de bronce para meter los varales. Fabricó los varales con madera de acacia y los revistió de bronce. Y pasó los varales por las anillas a los flancos del altar para traspasarlo. Así hizo el altar hueco de paneles. Fabricó la pila y basada de bronce con los espejos y los de las mujeres que servían de entrada a la tienda del encuentro. Construyó también el atrio. Por el lado del Negev, hacia el sur, estaba el cortijo del atrio, de lino fino, torsal de 100 codos. Tenía 20 postes y 20 eran sus basas de bronce. Los ganchos de los postes y las varillas eran de plata. Por el lado de la septentrional había igualmente un cortinaje. Tenía 20 postes. En el lado occidental había un cortinaje de 50 codos. Tenía 10 postes y 10 eran sus basas. Los ganchos de los postes y de sus varillas eran de plata. En el lado este al oriente colgaban también 50 codos de cortinaje. El cortinaje medía 15 codos con 3 columnas y de 3 basas, por un lado de la entrada y por otro lado. A ambos lados de la entrada del atrio había un cortinaje de 15 codos. Tenía 3 postes y 3 eran sus bases. Todos sus cortinajes del recinto del atrio eran
de lino fino torsal. Las brazas de sus postes eran de bronce, sus ganchos y sus varillas de plata. También sus capiteles estaban revestidos de plata y todos sus postes del atrio llevaban varillas de plata. El tapiz de la puerta del atrio era labor de recamador y estaba recamado de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino torsal. Medía 20 codos de largo, su altura en el ancho era de 5 codos, lo mismo que los cortinajes del atrio. Sus 4 postes y sus 4 bases eran de bronce y sus ganchos de plata, así como el revestimiento de sus capiteles y de sus varillas. Todo la clavazón de la morada y del atrio que le rodeaba era de bronce. Este es el inventario de la morada del testimonio, realizado por órdenes de Moisés y hecho por los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Basalel, hijo de Urir, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo cuanto Yahvé había mandado a Moisés, juntamente con Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, que era artífice, bordador y recamador de púrpura, violeta y escarlata en carmesí y lino fino. En total, del oro empleado en todo el trabajo del santuario, es decir, el oro de la ofrenda reservada, fue 29 talentos y 730 ciclos en ciclos del santuario. La plata de los incluidos en el censo de la comunidad, 100 talentos y 1775 ciclos en ciclos del santuario. Una beca por cabeza, o sea, medio ciclo en ciclos del santuario. Para cada hombre comprendido en el censo de los 603.550 hombres de 20 años en adelante, los 100 talentos de plata se emplearon en fundir las basas del santuario y las basas del velo, 100 basas correspondientes a los 100 talentos, un talento por basa. Con los 1775 ciclos fabricó ganchos para los postes, revistió sus capiteles y los unió con varillas. El bronce de la ofrenda reservada ascendía a 70 talentos y 2400 ciclos. Con él fabricó las basas para la entrada de la tienda del encuentro, el altar de bronce con su rejilla de bronce y todos sus utensilios del altar, las basas del recinto del atrio y las basas de la entrada del atrio, toda la clavazón de la morada y toda la clavazón del atrio que la rodeaba. Para el servicio del santuario confeccionaron las vestiduras de ceremonia de púrpura, violeta, escarlata, de carmesí, lino fino. Hicieron también las vestiduras sagradas de Aarón, como Yahvé había mandado a Moisés. Hicieron pues el efod de oro, de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. Batieron oro en láminas y le cortaron en hilos para bordarlo todo en púrpura, violeta, escarlata, con el carmesí y el lino fino. Colocaron hombreras al efod y la fijaron con sus dos extremos. La cinta que se ciñe el efod era la misma hechura y forma con el que una sola pieza era de oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino torsal, como Yahvé se lo había mandado a Moisés. Prepararon igualmente las piedras de ónice engastadas en engaste de oro y grabadas con sus nombres, los sellos con los nombres de los hijos de Israel. Los colocaron sobre los nombres del efod como piedras recordatorio de los israelitas, como Yahvé había mandado a Moisés. Bordaron también el pectoral al estilo del labrador del efod, del oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino. El pectoral era cuadrado y lo hicieron doble. Medía 1 palmo de largo y otro de ancho, era el doble. Le colocaron 4 hileras de piedra en la primera hilera había un sardio, un topacio y una esmeralda. En la segunda hilera, un rubí, un zafiro, un diamante. En la tercera hilera, un ópalo, una ágata y una amatista. En la cuarta, un crisólito y un ónice y un jaspe. Todas estaban engastadas en
en engarces de oro. Las piedras eran 12, correspondientes a los 12 nombres de los hijos de Israel, grabadas con sus nombres, como se graban los sellos, con una de sus nombres conforme a las 12 tribus de Israel. Fabricaron por el pectoral cadenillas de oro puro trenzadas de manera de cordones. Colocaron 2 engastes de oro y 2 anillas de oro. Fijaron las 2 anillas en los 2 extremos del pectoral. Pasaron después las 2 cadenillas de oro por las 2 anillas en los extremos del pectoral. Unieron los otros 2 extremos de los 2 cadenillas a los 2 engarces que fijaron por delante de las hombreras del efod. Fabricaron otras 2 anillas de oro y las colocaron en los otros 2 extremos del pectoral, en el borde inferior de la mira hacia el efod. E hicieron otras 2 anillas de oro que fijaron en la parte inferior de las hombreras del efod por delante, cerca de su unión, encima de la cinta del efod. Por medio de sus anillas sujetaron el pectoral a las anillas del efod con un cordón de púrpura violeta, para que quedase el pectoral sobre la cinta del efod y no se desprendiera el efod, como Yahvé había mandado a Moisés. Tejieron también el manto del efod, todo de púrpura violeta. En el centro del manto llevaba una abertura semejante al cuello, con una cota, con una orla alrededor de abertura para que no se rompiese. En el ruedo inferior de la mano colocaron granadas de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino. Hicieron campanillas de oro puro que pusieron entre las granadas de todo el ruedo. Unas campanillas y unas granadas alternaban con otra campanilla y otra granada en el ruedo inferior, y del manto servía para oficiar como Yahvé había ordenado a Moisés. Tejieron también las túnicas de lino fino para Aarón, sus hijos, la tiara de lino fino, los adornos de las mitras de lino fino y también los calzones de lino fino torsal. Lo mismo que las fajas recamadas de lino fino torsal de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí, tal como Yahvé había ordenado. E hicieron de oro puro la lámina y la diadema sagrada, que le grabaron como se graban los sellos, consagrado a Yahvé. Fijaron en ella un cordón de púrpura violeta para sujetarla en la parte superior de la tiara, como Yahvé había mandado a Moisés. Quedó así rematada toda la obra de la morada y de la tienda del encuentro. Los israelitas hicieron toda la obra conforme a lo que Yahvé había mandado a Moisés, así lo hicieron. Presentaron a Moisés la morada, la tienda y todos los utensilios, los broches, los tableros, los travesaños, los postes, las bastas, el toldo, lo de pieles, todo, carnero teñidos de rojo, el toldo de cueros finos y el velo protector, el arca del testimonio con sus varales y el propiciatorio, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro para sus lámparas, las lámparas para que habían de colocarse en él, todos sus utensilios y el aceite para alumbrarlo, el altar de oro, el óleo de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su rejilla de bronce, sus varales y todos sus utensilios, la pila con su base, el cortinaje del atrio, los postes con sus basas del tapiz para la entrada del atrio, sus cuerdas, su clavazón y todos los utensilios del servicio de la morada para la tienda del encuentro, las vestiduras de ceremonia para el servicio en el santuario, los ornamentos sagrados para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ejercer el sacerdocio. Los israelitas hicieron toda esta obra conforme a lo que Yahvé había ordenado a Moisés. Moisés inspeccionó todo el trabajo y comprobó que lo habían llevado a cabo. Lo habían hecho tal como había mandado Yahvé, y Moisés los bendijo. Capítulo 40. Y llegamos al final del Éxodo. Yahvé habló así a Moisés:
El día primero del primer mes instalarás la morada de la tienda del encuentro. Allí pondrás el arca del testimonio y cubrirás el arca del velo y llevarás también el candelabro y pondrás encima las lámparas. Colocarás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colgarás la cortina a la entrada de la morada. Colocarás el altar de los holocaustos ante la entrada de la morada de la tienda del encuentro. Pondrás la pila entre la tienda del encuentro y el altar y echarás agua en ella. Alrededor levantarás del atrio y tendrás el tapiz y la entrada del atrio. Entonces tomarás el óleo de la unción, ungirás la morada y todo lo que contiene. La consagrarás con tu mobiliario y será cosa sagrada. Ungirás además el altar de los holocaustos con todos los utensilios. Consagrarás el altar que será cosa sagradísima. Asimismo ungirás la pila y la base y la consagrarás. Después mandarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro y los lavarás con agua. Vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que ejerza mi sacerdocio. Mandarás también para que se acerquen sus hijos, los vestirás con túnicas, los ungirás como ungiste a su padre para que ejerzan mi sacerdocio. Así hará para su unción les confiera un sacerdocio sempiterno de generación en generación. Moisés hizo conforme todo lo que le dijo Yahvé. Así lo hizo. En primer lugar, el primer mes del año segundo, el día primero del mes fue instalado la morada. Moisés alzó la morada, asentó las basas, colocó sus tableros, metió sus travesaños y erigió sus postes. Después desplegó la tienda por encima de la morada y puso además por encima del toldo de la tienda, como Yahvé había ordenado. Luego tomó el testimonio y lo metió en el arca, puso el arca con los varales y sobre ella colocó el propiciatorio en la parte superior. Llevó entonces el arca la morada, colocó el velo de protección y cubrió así el arca del testimonio como Yahvé le había ordenado. Colocó también en la mesa, en la tienda del encuentro, al lado septentrional de la morada, fuera del velo, dispuso sobre ellas las hileras de los panes de la presencia delante de Yahvé como Yahvé le había ordenado. Luego instaló el candelabro en la tienda del encuentro frente a la mesa en el lado meridional de la morada y colocó encima las lámparas delante de Yahvé como Yahvé lo había ordenado. Asimismo instaló el altar de oro en la tienda del encuentro delante del velo y quemó sobre él incienso aromático como Yahvé le había ordenado. A la entrada de la morada colocó la cortina y en la misma entrada de la morada, la tienda del encuentro, instaló también el altar de los holocaustos, sobre el cual ofreció el holocausto la oblación como Yahvé le había ordenado. Situó la pila entre la tienda del encuentro y el altar y echó en ella agua para abluciones. Moisés y Aarón y sus hijos se lavaron allí las manos y los pies siempre que entraban a la tienda del encuentro y siempre que se acercaban al altar se lavaban como Yahvé había ordenado a Moisés. Por fin alzó el atrio que rodeaba la morada y el altar, colgó el tapiz a la entrada del atrio, así acabó Moisés los trabajos. La nube cubrió a Moisés la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó la morada. Moisés no podría entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba esa morada. En todas las etapas, cuando la nube se elevaba de encima de la morada, los israelitas levantaban el campamento. Pero si la nube no se elevaba, ellos no se levantaban del campamento hasta el día en que se elevara, porque la nube de Yahvé estaba sobre la morada durante el día, y de noche
había en ella fuego a la vista de toda la casa de Israel en todas sus etapas. Y esta es palabra de Dios. Bien, queridos amigos, hemos terminado hoy el Éxodo, la lectura del Éxodo. Y wow, qué impresionante, ¿no? Qué impresionante cómo Dios da su indicación y cómo Moisés hace que el pueblo trabaje para ello. Y más allá de eso, es cómo nosotros hacemos caso a Dios en nuestra vida cotidiana. Es toda la enseñanza que puedo sacar yo de esta larga lectura. Bueno, queridos amigos, nos veremos el día de mañana en un próximo video. Nos veremos en un próximo video. Los que llegaron hasta acá, muchas gracias. No olviden suscribirse. Sigan viendo el videito que está por acá o el videito que está por acá. Sí, vamos a ver cuánto nos demoramos leyendo la Biblia hasta terminar de leerla, ¿no? Un gusto compartir con ustedes este video, un gusto leer nuevamente la Biblia, vamos hasta terminarla y que el Señor nos bendiga a todos. Mañana es la fiesta del Espíritu Santo, así que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe para seguir haciendo la obra que Dios quiere que hagamos con nuestra vida, ¿no? Bendiciones a todos, un gusto, nos vemos, hasta la próxima, chao, chao.